Bueno, vamos a empezar con una idea que, la verdad, sorprende. A ver, La palabra redención, tan importante en el cristianismo. sí, claro. Resulta que originalmente significaba algo como recomprar, ¿sabes? Pagar una deuda. Vaya. ¿Comercial total? Exacto. Es chocante, ¿eh? Que un concepto espiritual clave tenga raíces tan, bueno, tan de mercado. Pues sí, llama la atención. Y de eso va un poco nuestra charla de hoy. Queremos explorar esa relación complicada entre la deuda, el dinero, la moralidad. Temas densos. Sí, pero fascinantes. Nos vamos a basar en algunas ideas de un libro que da que pensar. Deuda, una historia alternativa, de David Graeber. Un trabajo muy interesante, sí. Provocador. La idea es, pues eso, meternos a fondo, cuestionar lo que damos por sentados sobre cómo funciona la economía, nuestras relaciones. Y encontrar quizás algunas revelaciones inesperadas. Eso es, nuestra misión hoy. Sacar a la luz verdades, bueno, quizá incómodas sobre algo tan básico como el dinero y la deuda. Pues vamos a ello. Venga, a ver, casi todos hemos oído la historia típica, ¿no? Que el dinero viene del trueque. Sí, la versión de manual. Como si fuera una evolución natural. Primero gallinas por vacas, luego, ¡pum!, monedas. Pues sí, pero la antropología pinta un cuadro bastante diferente. ¿Así? Sí. Muchos estudios indican que en sociedades antiguas, mucho antes del trueque generalizado o la moneda como tal, ¿Qué había? pues sistemas complejos de crédito. Pero crédito informal, ojo, regalos, favores mutuos, una red de obligaciones. O sea, el te debo una. Exacto. Y había dineros, pero muy variados, conchas, ganado, plumas, cosas que servían para medir valor o saldar deudas sociales. Entiendo. O sea que la idea de deber algo es más antigua que las monedas. Muchísimo más. Y lo más fuerte es que se han encontrado pruebas de préstamos con interés en Mesopotamia, miles de años antes de Cristo. Anda, antes de la escritura incluso. Sí, sí, antes de la escritura cuneiforme consolidada. Parece que los templos, quizás los administradores, Ya manejaban esto. podrían haber desarrollado sistemas así para financiar el comercio a larga distancia, por ejemplo, traer bienes que no tenían allí. Increíble. Entonces el crédito no es un invento moderno de los bancos. Para nada. Es algo profundamente humano o ancestral. Esa idea de que todo empieza con un simple intercambio de bienes, La de Adam Smith. esa misma, pues parece que es en gran medida una simplificación, una proyección hacia atrás, quizás. Una narrativa conveniente, puede ser. Apaciguar, como si al saldar una deuda restauraras la paz social, el equilibrio. Qué interesante. Tiene sentido. Y Graeber, en el texto, sugiere que no funcionamos con una única lógica económica, No, claro. sino con varias a la vez, y que a menudo chocan. Habla de 3 principios morales básicos. Exacto. Identifica 3 lógicas que están ahí, conviviendo y, bueno, generando tensión. ¿Cuáles son? La primera la llama comunismo de base. Suena fuerte. Sí, pero se refiere a actuar según la necesidad y la capacidad de cada uno, sin llevar cuentas. De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. En esencia, ¿Y dónde se aplica eso? pues entre gente muy cercana, familia, amigos íntimos, o en situaciones límite. Alguien se ahoga, no preguntas cuánto te va a pagar por salvarle. Claro. O si hay muchísima abundancia. Es la base de la sociabilidad, ¿no? Compartir comida, ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio inmediato. La hospitalidad es un ejemplo clásico. Vale, el principio de lo mío es tuyo, en confianza o necesidad. El segundo. El intercambio o reciprocidad, aquí sí. Aquí hay una expectativa de que te devuelvan algo, Ajá. aunque no sea ya mismo ni exactamente lo mismo, pero se basa en una idea de igualdad, al menos potencial. Como invitar a una ronda de cañas. Exacto. Esperas que la próxima vez invite otro. O devolver un favor, una cena. Genera esa sensación de estar en deuda, pero entre iguales. Ya. Por eso es tan raro o incómodo hacerle un regalo a alguien muy por encima de ti. Un rey, un dios. Rompe esa lógica de igualdad. No puedes quedar en paz. Entiendo. No hay forma de equilibrar la balanza. ¿Y la tercera lógica? La jerarquía. Aquí la relación es desigual por definición. Vale. La obligación no se basa en la equivalencia, sino en el estatus, la costumbre. Siempre se ha hecho así. El señor feudal protege, el campesino paga tributo.
Nadie se pone a calcular cuánta protección vale tantos sacos de grano. Son cosas distintas. Son intercambios cualitativamente diferentes. Incluso la caridad puede funcionar así, reforzando la jerarquía. El que da se coloca por encima, espera gratitud, deferencia. Y lo interesante, dices, es que estas lógicas chocan constantemente. Ahí está la clave. Como, no sé, cuando un amigo te invita a algo carísimo y te sientes fatal porque sabes que no puedes corresponder igual. Exacto. Estás mezclando el comunismo de la amistad con la lógica del intercambio y chisporrotea. Esa tensión. Esa tensión, esa negociación continua entre principios que tiran en direcciones opuestas. Eso es la moralidad en acción. No es un código fijo, es un navegar constante. Ya. El texto menciona cómo la etiqueta de clase media, por ejemplo, con ese constante «no, pago yo, no, que te lo debo», Sí, esa danza. es casi como simular la igualdad a través del intercambio puro, saldando microdeudas al instante para que nadie se sienta incómodo, para mantener el equilibrio. Qué bueno. Ahora, si te parece, entramos en un terreno, bueno, fascinante. La conexión entre deuda y honor. Uf, sí. El texto nos lleva a la Irlanda medieval. ¿Qué pasaba allí? Pues es un caso muy, muy revelador. En la Irlanda alto medieval, el honor, que llamaban eraic, tenía un precio. Literal, ¿Un precio? en dinero. Se medía en kumai. Y una kumal era, literalmente, el valor de una esclava. Qué fuerte. Sí, y este precio del honor variaba según tu rango social. Pero lo crucial es cómo funcionaba, como un juego de suma cero. ¿Qué quieres decir? Que una forma de destruir el honor de alguien era obligarle, por deudas, a entregar a un familiar, normalmente una hija, como siervo o garantía. Madre mía. El acreedor no solo cobraba, digamos, sino que humillaba públicamente al deudor, le quitaba su honor y a la vez reafirmaba el suyo propio. Es impactante. Pensar en el honor no como algo interno, sino como una mercancía cuantificable, que se puede ganar o perder, y medida en valor de esclava. Exacto. Y no es algo único de Irlanda, ¿eh? La palabra griega timi Sí, significa tanto honor como precio o valor. Graeber conecta eso también con el control histórico que han ejercido los hombres sobre la reputación sexual de las mujeres de su familia. ¿en qué sentido? En el sentido de que proteger ese honor familiar implicaba evitar que esas mujeres fueran vistas como meras mercancías, como algo que se podía comprar o vender. Ya. Incluso sugiere que el origen del velo en Mesopotamia podría estar ligado a esto, a diferenciar visualmente a las mujeres respetables de las esclavas o prostitutas, que sí eran objeto de transacción. Es una perspectiva dura, ¿eh? Como la deuda, el estatus, se mezclaban con valorar o directamente desvalorizar a las personas. Desde luego. Vale, demos un salto en la historia. ¿Qué patrones generales vemos en cómo se relacionan dinero, mercados y moralidad a lo largo del tiempo? El texto menciona mucho la era axial. Sí. Ese periodo entre el 800 a.C. y el 600 después de Cristo aproximadamente es fundamental, ¿Por qué? porque coinciden varias cosas. La aparición de la moneda acuñada, tal como la entendemos, Ajá. el surgimiento de grandes imperios militares, mercados mucho más extensos y, curiosamente, nuevas filosofías y religiones que reflexionan sobre todo esto. ¿Y hay una conexión directa entre moneda y militares? A menudo sí. Graeber argumenta que muchas veces la moneda acuñada surge por necesidades militares, para pagar a los soldados, para distribuir el botín de guerra, Tiene lógica. y luego el Estado imponía impuestos en esa misma moneda. Eso obligaba a la gente a conseguirla. ¿Cómo? Pues participando en los mercados, vendiendo cosas. Fuerza la monetización de la economía. Exacto. Y esto parece que coincide con el auge de filosofías, digamos, más materialistas, quizás como una reacción a esta nueva forma de medir el valor de todo en dinero. ¿Y las distintas culturas lo gestionaron igual? Me imagino que no. Para nada. Vemos respuestas muy diferentes. El mundo islámico clásico, por ejemplo, desarrolló sistemas financieros muy sofisticados, pero prohibiendo el interés, la usura. Y sin embargo, la figura del mercader ético estaba bien vista. Contrasta con Europa, ¿no? Sí, el cristianismo medieval tuvo una relación mucho más tensa con el comercio y el beneficio. Hubo siglos de debate sobre si la usura era pecado, aunque siempre encontraban excepciones, claro, como la de San Ambrosio.
Vale, cobrar interés, pero solo a los enemigos. Qué curioso. Mientras tanto, tenías ciudades-estado italianas, como Venecia o Génova, que fusionaban sin ningún complejo las finanzas, el comercio y el poder militar. Usaban la deuda para financiar guerras, participaban en el comercio de esclavos. Otro mundo. O sea que no hay una única forma histórica de lidiar con esto. Pero sí parece haber una constante. Esa relación tensa entre el Estado, la violencia, la creación de dinero y los mercados. Es un hilo conductor clave, sí. Cómo el poder político interactúa con el dinero, si lo crea para pagar ejércitos, cómo lo regula, si lo usa para expandirse. Eso marca totalmente cómo se desarrollan la economía y la moral asociada a ella. Vale. Acerquémonos ya a la Edad Moderna, al capitalismo. ¿Qué cambia realmente? Mencionas la llegada de metales preciosos de América, figuras como Cortés, financiando conquistas con deudas. Pues cambian varias cosas importantes. Primero, se extiende la idea de que el dinero, cualquier dinero, es capital, ¿Qué significa eso exactamente? que se espera que crezca por sí mismo, que genere interés naturalmente. Es una idea que rompe con muchas visiones anteriores que veían el interés como algo artificial o incluso inmoral. Ya. Segundo, se refuerza una visión del mundo, que tiene raíces en pensadores como Calvino o Hobbes, de que los negocios son una especie de guerra y que lo que mueve al ser humano es el interés propio, el egoísmo. ¿No el amor ni la comunidad? No. Graeber rastrea esta idea hasta ciertas interpretaciones de la teología cristiana. El pecado original, el deseo humano como algo insaciable, que solo busca su propio beneficio. Una visión un poco sombría, ¿no? Sí, convertida en motor económico, desde luego. ¿Y cómo se refleja esto en la sociedad? Pues vemos que se legaliza el interés en muchos sitios y, curiosamente, un auge tremendo de las prisiones para deudores. Las prisiones para deudores, se oye hablar de ellas en novelas. Eran una realidad brutal. La deuda se vuelve más impersonal, más legalista. Tienes como un sistema doble. Por un lado, sigue existiendo el crédito basado en la confianza, entre vecinos, el fiar, Ajá. pero por otro tienes una deuda formal respaldada por la ley, los tribunales y la amenaza de la cárcel si no pagas. Y es la época también del papel moneda, los bancos centrales. Exacto. Surgen los bancos centrales modernos, como el Banco de Inglaterra o luego la Reserva Federal en Estados Unidos. A menudo nacen muy ligados a la necesidad del Estado de gestionar su propia deuda, sobre todo la causada por las guerras. Un círculo vicioso casi. Y, por supuesto, es la época de las grandes burbujas especulativas. La tulipomanía en Holanda, la Compañía de los Mares del Sur, momentos en que la promesa de dinero fácil, desconectada de la producción real, crea euforias masivas y luego desastres. Entonces, si juntamos todo esto, la idea de que somos egoístas por naturaleza, que buscamos maximizar nuestro interés, que la economía funciona así de forma racional, no sería tan natural como nos la pintan, Esa es la tesis fuerte que plantea Graeber, que es una construcción. que es una construcción histórica y cultural muy concreta. Cuestiona esa supuesta universalidad y naturalidad del comportamiento económico racional. Lo ve como un producto histórico, con unas raíces ideológicas y teológicas muy específicas. Interesante darle esa vuelta. ¿Y qué pasa ya en nuestra época, más reciente, sobre todo desde 1971, cuando Nixon dice, se acabó lo de cambiar dólares por hora? Pues entramos de lleno en lo que se llama dinero fiduciario, Fiduciario. que se basa en la confianza, en la fe, fiducia. El valor del billete no está respaldado por oro ni plata, sino por la confianza en el Estado que lo emite. ¿Y en el caso del dólar, qué respalda esa confianza? Pues, según Graeber y otros, fundamentalmente el poder militar de Estados Unidos y su papel clave en el mercado mundial del petróleo. El petrodólar. Tienes que comprar petróleo en dólares, así que necesitas dólares. Vale. Y esto crea una situación global un poco peculiar, ¿no? Muy peculiar. Una asimetría enorme. Estados Unidos puede acumular déficits y deudas gigantescas en su propia moneda, mientras que, a través de organismos como el FMI o el Banco Mundial, a menudo impone políticas de austeridad y pago estricto de la deuda a otros países. El doble rasero. Se podría ver así. Y a nivel de la gente, de la vida cotidiana, Sí, ¿qué vemos ahí? pues una explosión brutal de la deuda del consumidor.
Hipotecas, créditos para el coche, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles. No suena así. Se promueve la idea de la financiarización. Todos debemos ser inversores, gestionar nuestro propio riesgo, nuestros ahorros, nuestra pensión, Convertirnos en pequeños capitalistas de nosotros mismos. algo así. Y, paralelamente, se desregulan mucho las leyes contra la usura. Se permiten tipos de interés altísimos que antes hubieran sido ilegales. Usura legalizada, digamos. Exacto. Y el texto habla aquí de una especie de doble teología muy curiosa. ¿A qué se refiere? Para los acreedores ricos, para los bancos, el acto de crear dinero de la nada, que es lo que hacen con el crédito, se presenta casi como un acto divino, creador de riqueza. Es creatividad, innovación. Ya. Pero para los deudores pobres, la deuda se presenta como un fallo moral, un pecado personal, algo que requiere disciplina, sacrificio y redención a través del pago estricto. Volvemos al principio, la redención. Exacto. Cierra el círculo. Parece entonces que la deuda, hoy en día, es mucho más que una simple herramienta económica. Totalmente. Es un mecanismo de control social, político, a escala masiva. Es una de las conclusiones más potentes que se extraen del análisis de Graeber, sí. La deuda moldea las relaciones internacionales, justifica políticas de austeridad, disciplina a poblaciones enteras. Y a nivel individual también. Claro, desde los microcréditos en países pobres, que a veces acaban atrapando a los más vulnerables en ciclos de deuda impagable, Sí, hasta las hipotecas o las deudas estudiantiles en países ricos que condicionan las decisiones vitales de millones de personas durante décadas. define tu vida, casi. Configura cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestro sentido de la responsabilidad, de la culpa incluso, nuestro lugar en el mundo. Graeber cuenta una anécdota de El Cairo. Sí, Hablando sobre microcréditos, alguien le dijo algo así como, sí, te dan poder, el poder de endeudarte, pero luego te encarcelan. Es esa doble cara. qué gráfico. Bueno, si hacemos un poco de balance de toda esta exploración de las ideas de Graeber. A ver, La conclusión principal parece ser que la deuda no es solo un número en una cuenta bancaria. no, desde luego que no. Es algo profundamente moral, con una historia complejísima, ligada al poder, a la violencia muchas veces, y que esas historias que nos contamos sobre el origen del dinero en el trueque o sobre nuestra naturaleza egoísta, Son simplificaciones, mitos, en gran parte. mitos con orígenes históricos y culturales muy concretos que hemos intentado desgranar un poco. Eso es. Y Graeber va un paso más allá. Argumenta que la deuda como la entendemos hoy, impersonal, cuantificada, respaldada por la amenaza de la fuerza, es una especie de promesa humana que ha sido Corrompida. corrompida ¿Por qué? por las matemáticas frías y por la violencia estatal que la respalda. Él sugiere que la verdadera libertad humana, quizás, tendría que ver con nuestra capacidad de hacer promesas diferentes. ¿Qué tipo de promesas? Promesas genuinas, basadas en la confianza mutua, en la responsabilidad personal y colectiva, no en el cálculo de intereses y la amenaza de la coacción. Suena utópico, quizás. Puede ser, pero plantea una alternativa. Y para terminar, Graeber nos deja con una pregunta bastante incómoda, ¿no? Sí, una pregunta final que resuena mucho hoy en día. Cuestiona toda esta maquinaria global de deuda que nos empuja a producir y consumir sin parar, a crecer económicamente a toda costa. Exacto. Y lo conecta con los límites ecológicos del planeta. ¿Tiene sentido seguir así? ¿Podríamos imaginar otras formas de vivir? Quizás trabajando menos, consumiendo menos. Esa es la pregunta. Y sugiere que un primer paso quizás sería replantearnos la sacralidad de la deuda, porque es impensable no pagar, incluso a costa de la destrucción social o ecológica. Habla incluso de algo radical, como una condonación masiva, un jubileo moderno. Sí, como esos jubileos que se hacían en la antigüedad, para liberar esclavos por deudas y perdonar deudas agrarias. Una forma de resetear el sistema, de recalibrar la brújula moral. ¿Es una idea potente? Muy potente. Y nos deja con esa reflexión final. Si nos liberáramos de esa carga histórica de deuda, de culpa, de obligación impuesta, ¿qué tipo de promesas nos haríamos los unos a los otros? ¿Cómo serían las relaciones entre personas verdaderamente libres? Ahí queda la pregunta flotando. Pues sí, una reflexión final muy estimulante para cerrar esta conversación. Sin duda. Ha sido un placer explorar estas ideas. Igualmente, muy interesante.